Bueno, tenía ganas de hablar un rato sobre una película alemana de la directora Maren Ade, protagonizada por una actriz bastante conocida últimamente. Aparece en muchas películas, varias de las cuales son muy premiadas, Sandra Hüller, y el actor Peter Simonieschew. Perdón por la pronunciación, eso debería ser en alemán. Eh, es una película que se centra en la relación padre e hija de Winfried e Inés. Yo la presento como comedia, pero mucha gente que la ve verdaderamente eh, le cuesta pensarla en esa clave porque verdaderamente es una película muy dramática al mismo tiempo. En mi opinión, habla filosóficamente de la comedia y a la vez utiliza el código de la comedia, pero trastocándolo, digamos, ¿no? Subvirtiendo sus normas eh, esperables. Tenemos por un lado la idea de que el filósofo es una especie de payaso que debe eh, no exactamente divertir, sino eh, ser una suerte de faro moral y por lo tanto hay como una condición espectacular, ¿no? del filósofo. Eh, el filósofo se espectaculariza ante la sociedad, debe buscar las estrategias y algo de esto se ve en la película Puan, eh, en la escena en la cual Marcelo Pena, que es el filósofo que protagoniza, debe hacer como un show filosófico para el cumpleaños de una de sus alumnas particulares, digamos, una señora que está cumpliendo años, Amelia, si no recuerdo mal. Entonces él tiene que hacer un show filosófico porque eso le pide la hija de la cumpleañera. En el caso de la película de Ade, lo que vemos es una inversión de esta idea a partir de el planteamiento de que el comediante es un filósofo. El comediante es aquel que eh, critica la sociedad eh, a partir de su particular sentido del humor. Me pareció interesante este contraste porque habla un poco de una vieja contienda, digamos, que hay entre filosofía y comedia, o entre comedia y filosofía, que se remonta a la época de la antigua Grecia, cuando Aristófanes ridiculiza a la figura de Sócrates y luego Platón toma el guante y le responde con algunas referencias en sus diálogos, como por ejemplo la aparición de Aristófanes en el diálogo El banquete. Parece que lo interesante de nuestra época es que sin explicitarlo hay una reactualización de aquel viejo debate y esto puede verse a partir de las películas del Joker, ¿no? No casualmente el personaje de Winfried
también en un momento se pinta la cara a la manera del Joker. Creo que ahí la directora está diciendo algo respecto de la significación de esa figura en la cultura contemporánea. Platón tenía la idea en La República, que es uno de los diálogos más importantes de su obra, donde propone un estado perfecto, una especie de utopía de organización política, que los filósofos deben ser los que gobiernen, la polis. Imagina una sociedad en la cual esos filósofos son especialmente preparados para esa tarea. Desde tal vez el Joker de Christopher Nolan con Heath Ledger eh, en el papel, tal vez se pueda pensar una reactualización del debate planteando que son los comediantes, no quienes tienen que gobernar, sino quienes gobiernan. Perdón, sino quienes, sí, de hecho, de facto gobiernan porque han ganado el interés de la audiencia, por decirlo de algún modo. Pero no son cualquier comediante, son un tipo de comediantes que bordean la criminalidad, ¿no? Porque, bueno, el Joker, además de ser un payaso, es un criminal. Con lo cual, la comedia se convierte en un arma de desestabilización social eh, y pasa a ser un discurso que, que pelea con el discurso moral tradicional. Por lo tanto, quizás podríamos pensar que el discurso de estos desestabilizadores morales es una crítica, casi en un sentido nietzscheano, a eh, los políticos platónicos, los políticos de la buena moral, ¿no? Los políticos que representan las ideas de un antiguo sistema moral y ético de organización social, ¿no? Todo se reduce a una cuestión de punto de vista, ¿no? Porque finalmente, además de la cuestión de si el que habla es el filósofo o si el que habla es el comediante, en esta discusión acerca de la mejor crítica de la sociedad, el mejor discurso para nuestro tiempo, el mejor ejemplo para los gobiernos. Entonces decimos, hay filósofos, hay comediantes y también hay mujeres. En este caso, una cineasta, Maren Ade. Y bueno, y por supuesto la figura del personaje de Inés en Tony Herman, que es la hija de este hombre que por medio de la herramienta cómica, aunque también este, con otros componentes que podríamos tratar de desentrañar, digamos, eh, finalmente ella misma toma la posta, Inés, de la comedia para poner en cuestión sus propios valores, su propia forma de vivir en una sociedad de características al menos inquietantes, ¿no? Una sociedad de alta competitividad, una sociedad que se autopercibe moderna y desarrollada, pero que al mismo tiempo es muy desigual, muy fría, muy instrumental, ¿no? En sus procedimientos, este, sí.
de convivencia social. Me acordaba de la figura de Ilia también, que es un personaje de otra película que ironiza acerca de los filósofos dentro de la sociedad contemporánea. Ilia es una prostituta que, de algún modo, el personaje de Homero, que vendría a ser un filósofo aficionado que viaja a Grecia, intenta redimir, ¿no? Homero intenta redimir a Ilia de de la vida que lleva, ¿no? Intenta como salvarla, entre comillas, desde su punto de vista. Y ahí también, ¿no? Hay como una cuestión interesante porque Ilia siempre cuando Homero le cita a Aristóteles y su mirada acerca de las tragedias, dado que a ella le gusta ver tragedias en el anfiteatro de Atenas, ella le dice, yo a Aristóteles no lo escucho porque él despreciaba a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, me parece interesante la cuestión de que es una directora alemana la que invierte la relación entre comedia y filosofía, diciendo, es la comedia la que pone en crisis filosóficamente los valores, podríamos decir, eh, corrompidos de una sociedad, ¿no? Es la comedia la que ocupa el lugar de la filosofía. Bueno, hay una serie de escenas en las cuales Wilfrid y Inés tienen unos intercambios en los cuales él le hace una serie de preguntas. Primero le pregunta si es feliz, ella se queda un poco conmocionada, pensando, no, le cuesta de algún modo asimilar esas preguntas por parte de su padre, que le cayó sorpresivamente. Ella no entiende muy bien por qué, luego se va a enterar que es porque él también está en crisis, dado que falleció su mascota, un perro que lo había acompañado en muchos años de su vida, y por lo tanto él se toma unas vacaciones y decide ir a donde ella vive y ser parte de una cotidianidad en la que ella trabaja como gestora empresarial y tiene muchas obligaciones. Y él aparece en los distintos lugares de donde ella trabaja, siempre poniéndola incómoda, ¿no? También le pregunta si es humana. Esa pregunta en particular, la, sí, de algún modo la descoloca completamente. Luego él le va a pedir disculpas. En estos idas y vueltas, ella también le pregunta, vos que me estás preguntando tantas cosas tan profundas, le dice, ¿vos tenés respuestas? Y él le dice, no, yo solo quería saber cómo estás. Es interesante porque esto refuerza la idea de que es una película esencialmente filosófica. El comediante, en este caso sin maquillaje, ¿no? Sin disfraz, se pone serio y le pregunta eh, cosas importantes, va al hueso en su indagación. Todo esto me lleva a pensar en La Era del Vacío, un libro de Gilles Lipovetsky, donde él tiene un capítulo dedicado al humor en la época contemporánea. Este libro se publica en la década del 80 y realmente ya el título nos sirve para pensar esta película porque si hay algo que adolece Inés es una sensación de vacío, ¿no? Y el humor, a diferencia de lo que plantea Lipovetsky, que es un humor, según él, desubstancializado, solamente utilitario a los fines de una convivencia, eh, podríamos decir, sin compromiso ético, ¿no? Donde más que empatía hay
una tolerancia hueca. Él le llama a esto un humor pop también, ¿no? Un humor eh, de algún modo superficial, ¿no? Sin crítica. Bueno, en este caso sería diferente. El humor es lo que logra sacar al individuo de su individualismo, ¿no? De su vacío, de su superficialidad. Pero en definitiva, las coordenadas de esa sociedad de hipercinismo también coinciden con el diagnóstico de Lipovetsky. Para ir cerrando, una de las cosas que le suceden a Inés es que tiene una profunda rigidez del carácter, como diría Bergson hablando de la risa. Finalmente, lo que es gracioso no es, eh, digamos, el personaje de su padre, payasesco y incómodo, siempre incómodo, sino esa fijación que ella tiene, que a él le da un poco de gracia, con alcanzar ese máximo rendimiento profesional, olvidándose de las cosas importantes de la vida. Eh, y esto coincide un poco, ¿no? Con lo que plantea el filósofo francés Henri Bergson acerca de que lo cómico es cierta rigidez del carácter que resulta anómala, risible. Y también coincide este enfoque con la idea de Bergson de que la risa, en este caso la actividad de este payaso que ríe de la sociedad, Wilfrid, es un elemento aleccionador, ¿no? De algún modo es la respuesta que encuentra el padre para enseñarle a su hija que está siendo eh, demasiado estructurada, demasiado eh, carente de empatía, ¿no? Y porque tiene como cierta eh, obsesión con su trabajo que no le deja ver las cosas con claridad. Bueno, esta fue un poco la presentación acerca de la película Tony Erdmann. Eh, para concluir, podemos decir que Tony Erdmann es el personaje que encuentra Wilfrid para eh, decirle a su hija y también a la sociedad que vive cargada de prejuicios, que esos prejuicios también la conducen a un estado insalubre o insalubre de experiencia y, y que finalmente eh, a veces el humor no solamente es gracioso, sino también doloroso y en casos terapéutico. Esa fue un poco la presentación, así que eh, nos sacamos el sombrero ante esta película que, como dijo algún crítico por ahí, eh, en su momento supo refrescar las ideas del cine alemán y decimos nosotros también de la filosofía.